Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Jona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. El discurso religioso, que siempre es político, porque todo contenido religioso tiene algún contenido político, vuelve a lo público, pero vuelve visiblemente, quizás en estos últimos meses o en estos últimos años, como un proceso más largo, de la mano de grupos que eran de corte conservador, pentecostal, que antes veían en lo político algo negativo, algo en lo que no había que meterse, porque era considerado del ámbito profano, y estos grupos religiosos no consideraban que la participación política sea algo en que ellos deberían participar o sea bueno, y ahora han tenido un cambio en estos últimos años de su comprensión de lo político. Estos grupos salen a lo público y salen a la política, incluso ellos mismos identifican que un punto de quiebre, ahora me refiero especialmente a lo que se denomina la bancada evangélica, que son diputados de distintas iglesias pentecostales, bautistas, lo que son evangélicas de corte conservador, que se alinean con una agenda pública y política específica, y ellos detectan que ese punto de quiebre para que ellos tomen la decisión a salir a lo político partidario es el tema de la ley de salud sexual y reproductiva, el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, y estos temas que son vinculados, como decía, a lo moral, al control del cuerpo, al control de la sexualidad, son temas que a estos grupos les preocupa. Esto no es un fenómeno específico de Uruguay. Claro. Esto se dio primero hace unos 50 años en lo que fue el movimiento de la mayoría moral en Estados Unidos, que era un movimiento que decía defender los valores tradicionales de la familia tipo tradicional, de que decía que era necesario recuperar a la iglesia como actor que reserva la moral y la ética, las buenas costumbres, y que este grupo, que fue primero republicano y después incluso en la actualidad está más vinculado al Tea Party, empezó a tener una participación política fuerte. Y en Brasil, que es el otro caso paradigmático en estos temas, la bancada evangélica, que tiene actualmente 80 diputados de 513 del Parlamento brasileño, está liderada por Eduardo Cunha, que es un diputado, el presidente del Parlamento de Brasil, que está llevando también una fuerte alianza contra el gobierno de Dilma. Entonces están estas expresiones conservadoras, pero también debemos contextualizar que estos grupos no son los primeros tampoco religiosos que salen a la política, porque, como decíamos al principio, tanto protestantes como católicos, como otros grupos religiosos habían tenido, incluso en Uruguay, una participación en temas vinculados a la resistencia a la dictadura, a la propia creación del Estado laico en el caso de masones, liberales y protestantes. Y entonces en este nuevo contexto uruguayo, donde incluso los partidos políticos tienen una falta a veces de credibilidad o una falta de militancia, hay algunos grupos, los grupos religiosos siguen teniendo una fuerte participación ciudadana, fuerte participación con un compromiso religioso, volcado a lo político, se vuelve algo con un potencial que antes no era visible en Uruguay. Nicolás, vos ahora recientemente marcabas, digamos, como un punto de inflexión, ¿no?, lo que fue toda la aprobación de estas leyes que denominamos dentro de la agenda de derechos, ¿verdad? Como, digamos, el resurgir de estos grupos religiosos que se hacen cargo directamente, digamos, de la actividad política y deciden volver a la arena política partidaria. Yo te quería preguntar si en realidad previo a ese punto que vos marcabas, que fue en los últimos años, ¿notás que igualmente estos grupos ya hacían lobby, digamos, desde afuera del sistema político para tratar de incidir en la creación de algún tipo de legislación o para impedir, capaz, el pasaje de algunos proyectos de ley? ¿O te parece que en realidad están totalmente por fuera y vinieron, digamos, de luego de la aprobación de las leyes? Está muy bien lo que tú decís, porque la participación política partidaria empieza fuerte en el 2009, con la creación de un sector que se llama Cristianos por Uruguay, liderado por el yerno del apóstol Márquez, de la Iglesia Misión Vida, pero antes, ya en el 2005-2006, se genera en Uruguay el movimiento Provida,
que no es solo de iglesias pentecostales, sino está también la Iglesia Católica y otros grupos, y eso era un trabajo político, más desde la sociedad civil, no tan partidario, pero ellos mismos son los que dicen en su discurso de por qué ingresan a la política partidaria, que no era suficiente estar afuera del Palacio Legislativo, sino que había que estar adentro, porque los votos de estos religiosos podían hacer la diferencia de que ciertas leyes que ellos consideran malas o negativas para la sociedad sean aprobadas o no. O sea que el concepto de lobby, incluso que fue un concepto que viene de Estados Unidos, se crea vinculado a los grupos religiosos en el contexto de la ley seca de Estados Unidos. Claro. O sea que los grupos religiosos siempre han hecho lobby. ¿Cuál es la diferencia entre estar afuera o dentro del Parlamento? Es que tiene que ver con el vínculo más o menos orgánico entre la religión o la institución religiosa y los partidos políticos como instituciones. Porque en un concepto amplio de política podemos considerar que siempre la sociedad civil y las iglesias o las religiones hacen política. Desde sus discursos incluso aunque se den adentro de los templos. Pero en este caso es una forma nueva de hacer política. Bien, ¿cómo se da la relación esa entre partidos políticos y ONGs religiosas que trabajan en varios barrios y específicamente cómo se ha dado en la última campaña electoral? Nicolás. Sí, me decías cómo se ha dado en la última elección. Sí, el trabajo, esa relación entre las ONGs religiosas vinculadas a partidos políticos, ONGs que también se las ha acusado de utilizar a jóvenes para el trabajo militante, lo militante político partidario. Claro, digamos, el año pasado yo realicé una investigación que está en nuestro sitio, que tiene que ver con la utilización de lo que fue la Iglesia Misión Vida, que es la del pastor y diputado Dastugue y el pastor Márquez. Realizaron una tarea fuerte, política partidaria, en la lista 2014, presentando en las elecciones internas unas 57 listas que eran conformadas por pastores y por miembros de la Iglesia Misión Vida y también del trabajo social que ellos desarrollan a través de la ONG Veraca. Y fue así que lograron que Verónica Alonso ganara en las internas del Partido Nacional y también logró posicionarse muy bien en la interna del Partido Nacional. Claro. Este fenómeno sí es nuevo, porque a diferencia de otros religiosos que participan en política, incluso del diputado Gerardo Amarilla, o de la Madre Susana, o de otros, no habían incursionado en lo que es la instrumentalización o el uso de la estructura religiosa con fines partidarios. Entonces, en ese caso, bueno, fue y es controversial debido hasta cuáles son los límites para un uso ético o un vínculo ético entre la sociedad civil y lo partidario. Bien, en el caso concreto de Veraca, ¿no? Por poner un ejemplo a lo que vos mencionabas, ¿en qué consistiría esa utilización en términos prácticos? Bueno, digamos, personas vinculadas a Veraca, o sea, la Iglesia Misión Vida tiene unos 15.000 miembros, o sea que igual es un caudal de personas importante, y en Veraca hay unas 1.200 personas. Digamos, las denuncias que han llegado a distintos medios de comunicación y también por el relevamiento que nosotros pudimos hacer con nuestro grupo de estudio, es que había personas vinculadas a Veraca repartiendo listas en distintos puntos de Montevideo. Muchos participaban en lo que es en la elaboración de los materiales, doblado de listas, banderas, lo que es todo el tema de difusión, y también coincidían la presencia, digamos, del Nicolás, nuevamente por miembros de la Iglesia y miembros de Veraca, y bueno, digamos, ellos tienen, digamos, incluso de Dastugue estuvo haciendo ayer justo como una postura pública de que ellos consideran que tienen derecho a participar en política como ciudadanos, pero lo que se marcaba como conflicto es la situación de que hay personas que están en situación, entre comillas, terapéutica o están bajo la atención de estas ONGs, pero que son, llegado el caso de las elecciones, fueron utilizadas o participaron voluntariamente quizás
en la campaña política. ¿Tú crees que es una utilización puntual respecto a la campaña política en particular para hacer llegar ciertos candidatos al Parlamento, o te parece que puede haber una utilización más a nivel cotidiano, digamos, para reforzar los apoyos que pudieran tener a la hora de presentar ciertos proyectos o de ponerse contrarios a ciertos proyectos de ley o acciones de parte del gobierno? Bueno, hay que tomar dos elementos para entender cómo funcionan las iglesias neopentecostales. Uno, que las iglesias neopentecostales no solo tienen sus fieles y su culto, su celebración religiosa el domingo, sino que desarrollan su propaganda, su actividad religiosa mediante medios de comunicación, mediante el trabajo social, mediante el apoyo de empresarios que son parte de la iglesia, o sea que vinculan un montón de esferas de la sociedad que generan una mayor capacidad de incidencia, mayor capacidad que tiene un culto que no tenga todos estos otros elementos de presión. Y otro elemento es que el pastor en estas iglesias tiene una autoridad psicológica, moral, religiosa muy fuerte sobre sus fieles. La opinión del pastor o líder religioso tiene tiene una capacidad de incidencia sobre la conducta del individuo mucho más fuerte que en otras religiones que no hacen o que no tienen esa autoridad moral sobre las personas. Entonces, lo que el pastor dice es considerado de un valor casi de verdad y de forma de conducta, y basado también en lo que ellos interpretan una forma de comprensión de lo que dice la Biblia. Entonces, esta capacidad religiosa que Foucault lo analiza muy bien en lo que se llama el poder pastoral, que tiene dos dimensiones: el poder del cuidado y el poder de la guía. Él lo analiza Foucault en lo que es el caso del esquema del pastor y las ovejas en lo que es en el contexto rural, después lo que fue el modelo del ejército en la política y en la religión. Entonces debemos comprender que los fieles o los miembros de estos grupos se vinculan de una forma jerárquica y con cierto nivel de mucha sumisión frente a la autoridad espiritual. Bien, Nicolás, para preguntarte concretamente en realidad sobre este tipo de prácticas, ¿no?, que nos estabas describiendo recién, que tuvieron lugar el año pasado durante la campaña, en realidad queríamos saber si ¿dónde se nota esto? ¿En todo el territorio nacional hay este tipo de fenómenos o es fundamentalmente algo más montevideano? Y dentro de Montevideo te quería preguntar en qué tipo de zonas actúan, si es que se identifica alguna zona específica de influencia de este tipo de grupos o no es así. Bueno, las comunidades, en el caso específico de Veraca, aunque no son las únicas, el único grupo que participa en política, está disperso en todo el país, en todo el territorio. Claramente en Montevideo tiene mayor visibilidad porque hay una gran cantidad de comunidades Veraca y de estas ONGs. Y en relación a la pertenencia socioeconómica o los estratos sociales, claramente la comunidad Veraca llegan a gente que está por fuera de muchos sistemas de cuidado y de atención, de políticas públicas. Muchos de los jóvenes, principalmente son jóvenes en situaciones críticas de adicciones, en situaciones críticas de violencia. Entonces, muchas veces donde el Estado no llega con sus políticas públicas, sus políticas sociales, sí llegan estas iglesias o estas ONGs que de forma, para ser honestos con la información que estamos dando, lo atienden de forma gratuita y entonces y sin control estatal, porque el Estado no interviene en estas organizaciones. Claro. Entonces es interesante ver que estas iglesias o estas ONGs están ocupando parte de la atención a la cuestión social que el Estado o otras iglesias más históricas o tradicionales están haciendo. Fuerte inserción en los sectores bajos y en la periferia de la ciudad especialmente, pero están en todo el país. Hay 65 comunidades Veraca en este momento.